Así es, tal cual. Aquellos que estén Nico, viendo el vivo le ponen me gusta, escriben un comentario ok. de dónde son, qué están haciendo Sí, qué ahora, bueno. si ya cenaron o están cenando. Más que nada es para hacerle un rato de compañía, hablar palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí, Juan, ¿qué me Ah, bueno, decías? sí, sí. Sí, sí, podríamos ver, ¿no? De charlar un cachito sobre lo que es la gracia. Eso me interesa Sí, mucho. sí, Ya vamos a entrar en esa temática, sí, un ratito para poder aclarar algunos puntos que la gente necesita, porque queríamos hacerlo esto por el hecho de que hay, lamentablemente no se conoce bien, a pesar de que se sabe qué es la gracia, sabemos que somos salvos y todo esto, pero creo que en el día a día, en el diario vivir, cuesta por allí llevarla a la práctica, ¿sí? ¿Qué claro. somos en Cristo? ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, todas estas cuestiones es una cuestión de que tenemos que tener un buen conocimiento con respecto a lo que es la gracia, ¿sí? Y que nuestra mentalidad también tenemos que ser hijos de Dios, o sea, y todo esto, bueno, queremos irlo y charlando contigo para poder ir sacándonos las dudas, ¿sí? Tal cual, así es. Es que es un tema muy nombrado lo que es la gracia, porque en todo momento la tenemos en la boca, ¿no? Decimos la gracia de Dios, y leemos en la Biblia la gracia de Dios, pero vemos muchas veces, más que nada en las publicaciones de Facebook, en varios de los grupos, que la gracia tiende a ser mal interpretada, porque muchas personas creen que la gracia es sinónimo de no tener una directiva, un orden, o no tener qué cosa obedecer, qué obedecemos. Si de pronto el cristiano Ahí, empieza, muy bien, ¿no? Empieza a entender lo correcto. que es la gracia de Dios. Entonces uno dice, bueno, ok, Dios me salvó, su misericordia es grande, Cristo murió por mí, pero ¿y ahora qué hago? O sea, listo, vivo la gracia y hago, ¿qué hago? Esa es la pregunta, ¿no? Que creo que se hacen todos internamente, diciendo, bueno, la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. En un momento Pablo se expresa así, dice, el Evangelio de la gracia de Dios. No dice el Evangelio de la ley de Dios, no dice el Evangelio de la prosperidad de Dios, no, no, dice el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esto es un punto muy importante y voy a buscar el versículo donde Pablo lo dice, así lo podemos leer juntos. Vamos a buscarlo en la Reina Valera 1960, creo que todos la leen, ¿no? O todos por lo menos Sí, tenemos una Biblia Reina Valera 1960, aunque es recomendable esto también de poder leer tres traducciones, no solamente ujú, casarnos o estar esclavizados solamente con la Reina Valera. Debemos entender esto que también la Reina Valera es una de las tantas traducciones. No quiere decir correcto. que la Reina Valera diga la verdad absoluta y no salgamos de la Reina Valera porque si no es pecado. No, 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 no. Reina y Valera fueron dos personas que hicieron lo posible para poder traducir al castellano o al español, que nosotros tenemos este idioma, de poder entender bien la palabra de Dios. Pero no quiere decir que sea la única traducción. En eso estamos de Correcto. acuerdo. Podemos leer más traducciones y aumentar en más conocimiento, porque quizás otras traducciones nos den más luz de algunas palabras que en esa época ya no usamos. Por ejemplo, una de las palabras, uno de los versículos que me acuerdo es ascuas de fuego. Nosotros no andamos por la vida hoy en la actualidad, en el 2023, diciendo, creo que te va a salir un ascua de fuego en la cabeza. No hablamos así. Eso es una traducción, ¿no es cierto? Por eso hay Correcto. traducciones Sí, más sí, actuales donde nos ayuda a nosotros poder entender bien qué es lo que quiso decir el autor en el lenguaje que usamos ahora, ¿no? En nuestra época. Eso no quiere decir que vaya a decir otra cosa distinta, eso no quiere decir
que esté distorsionado, pervertido el mensaje. No, 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 no. Debemos entender que son traducciones. Si queremos leer el original, tenemos el hebreo en el Antiguo Testamento y tenemos el griego en el Nuevo Testamento. Claro, Bien, un poquito sí, nomás para hacer un poquito de entendimiento con respecto a lo que vos decías, Nicolás, sí, que por ejemplo, al poder, nosotros siempre recomendamos cuando hacemos esto de que se lea por lo menos tres versiones distintas. Puedes leer la Reina Valera, una versión internacional y una Dios habla hoy o lenguaje actual, ¿sí? tal Para cual. dar nada más, son tres traducciones y, bueno, en el caso de la Reina Valera tenemos que es una equivalencia formal, una traducción de equivalencia formal, que es esto palabra por palabra, la ha traducido Reina Valera y Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Mientras que la Exactamente. NBI, o nueva versión internacional, es una equivalencia dinámica que es frase por frase. Claro. ¿Sí? La Dios habla hoy es una equivalencia libre, en la cual es pensamiento por pensamiento, y esas han sido la forma de traducir estas personas que han hecho, que son muchísimas personas que han hecho este tipo de traducción y que son excelentes todas, Claro. todas son Exacto. excelentes. ¿Mm? Exactamente. Exactamente. Bien, Bueno, ahí compartí el versículo. Hechos 20:24. Hechos 20:24. ok, Ahí es donde bien. Lucas es el que escribe, pero Pablo es el que está hablando. Entonces, eh, ¿lo tenés ahí, Juan? ¿Lo querés leer? Ok, dice Hechos 20:24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso dice la ¡Wow! Reina Valera. Qué lindo, qué Hermoso. hermoso. Lo puedo Sí, leer en léelo la en las NBI, otras dos en la, traducciones. Sí, sí, por favor. dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso lo dice la NBI. ¿Sí? Qué lindo, qué No lindo. tengo en este momento la del lenguaje actual porque no la tengo a mano, pero Bueno, la leo como yo, Dios habla. la leo yo. Está bien. En Dios habla hoy. Dice, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. ¿Vieron cómo la Dios habla hoy? No, no dice la palabra ni evangelio ni gracia. Lo que dice Claro, buena noticia del amor de buena Dios, ¿no? noticia. Ujú. Y Es ninguna que de las tres está diciendo algo distinto, no, ninguna de sino las tres. de distinta forma están enfocando el mismo tema, Exactamente, el mismo pensamiento. ¿Sí? exactamente, exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? Eh, Ahora, la pregunta es justamente viendo, ¿no? De que el apóstol, él daba su vida, ¿no es cierto?, de este evangelio que había recibido el Señor Jesús, y es el evangelio de la gracia de Dios. Sí, ¿Cómo se aplica a nosotros en nuestra forma, en el diario vivir? ¿Cómo lo aplicaríamos esa gracia? Pablo lo tenía claro, pero no claro. sé si por allí te das cuenta vos, Nicolás, que en la iglesia profesante actual, Sí, inclusive en los, como vos bien lo dijiste, se escriben cosas y a veces no es lo correcto con respecto a eso. claro, claro, claro. Y con respecto a la gracia, ¿sí? Sí, la gracia es un tema constante en la Biblia y Ujú. en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, en Juan 1:17,
que dice, vino la gracia y la verdad, con Él, con Cristo. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que Charis. significa favor, bendición o bondad no merecida. Esto hay que recalcarlo, muy importante, porque la gracia es una bondad o un favor o un regalo que no se merece. Claro. Partiendo de esta base, podemos comprender de qué se trata, porque no es algo que yo me merezco, no es algo que yo voy a ganar o voy a manipular a Dios para obtener una bondad o una misericordia o un favor de Dios. No, 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 no. Dios envió a su Hijo totalmente de forma de gracia, no porque lo merezcamos ni antes, ni durante, ni después. Claro. La gracia no se merece, la gracia no se gana. Es un regalo que no merecemos. Cristo es un regalo que no merecemos. El Espíritu Santo es un regalo que no merecemos. El amor de Dios es algo que no merecemos. Entonces, entendiendo qué es la gracia no se va a convertir nunca en algo que se gana. O vivimos Correcto. constantemente en este regalo inmerecido, o no vivimos constantemente Correcto. en este regalo inmerecido. No se transforma en algo que vamos a llegar a merecer después que tenemos un mes de obediencia, vamos a la iglesia, oramos, salimos a predicar, ayudamos al hermano, al pobre. Ah, listo. Con nuestro accionar entonces cambiamos lo que es la gracia a algo que merecemos. No, 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 no. La gracia nunca va a cambiar, la gracia siempre va a ser gracia. Esto Correcto. es lo que tenemos que entender en nuestro diario caminar con el Señor. Si nos recordamos el primer día, cuando aceptamos al Señor, cuando de pronto estuvimos en alguna reunión o estuvimos en una oración y decidimos que Jesús sea nuestro Señor y le pedíamos perdón por nuestros pecados y habíamos entendido cuál era el significado de ver a un hombre en la cruz llamado Jesús y que nos estaba ofreciendo su amor y su perdón y la salvación eterna. Recordemos ese momento, ese arrepentimiento, ¿no? Porque el primer paso es creer, arrepentirse, aceptar al Señor. Lo hacíamos de una manera que nosotros creíamos que merecíamos eso. Entonces la pregunta es, ¿cuándo cambió ese primer día? Ahí está el punto. ¿Cuándo cambió? Creo, Sí, sí, Juan. puede ser que cambia, pero no desde parte de Dios, sino desde la perspectiva nuestra, de nuestra mente, nada más. Tal cual, tal Porque cual. hay un cambio. ¿Por qué digo que hay un cambio? Porque cuando vos escuchás hablar sobre la gracia, no es la gracia real de Dios la que estamos viviendo en el día a día. Y ese es el problema que creo que pasa cuando se sale de que lo que nosotros no vamos a ganar nada haciendo algo yo por Dios, sino que todo viene por gracia de Dios, es algo que totalmente es inmerecido. Tal cual. Y yo creo que pasa por una cuestión de cuando nosotros le metemos nuestros conocimientos, nuestras doctrinas, nuestras formas, nuestra cultura. Le empezamos a meter todo eso a todo esto y nos empieza a cambiar. Nosotros empezamos a cambiar, no Dios hacia nosotros, sino nosotros hacia la gracia de Dios. Me parece Exacto. que por aquí va el problema, ¿no? De que el cristiano actual no está viviendo cuando realmente tendría que vivir en la gracia de Dios, en la realidad no la vive, porque Tal su cual. mente no lo percibe. Claro, la pregunta es que le hacemos o nos hicimos alguna vez nosotros mismos. ¿Cuándo fue ese sentir cuando nos arrepentimos y aceptamos al Señor? Que era, Señor, perdóname, no merezco, soy pecador, Mm. perdóname todos mis pecados, por favor, sálvame, te pido que me perdones, ¿no? Con total arrepentimiento, como ese, eh, eh,
publicano, ¿no? Que se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, ¿no? Eh, y humillado. Y el fariseo que estaba al lado decía, gracias Señor, porque no soy como este pecador, ¿no? Entonces, ¿quién se fue justificado? Aquel que se estaba arrepintiendo de corazón y decía que de algún modo que no merecía nada, ¿no? Y pedía perdón. Entonces, si entendemos lo que es la gracia, vamos a entender lo que es la correcta humillación a Dios también. Porque cualquier Ujú. signo de arrogancia, de ego, de vanagloria, de vanidad, va en contra de la gracia. Correcto. Entonces, el diario caminar, como vos decías, Juan, ¿cuánto fue que se fue transformando en ese ego, que salimos de esa humillación y empezamos a Ujú. caminar con vanidad, con vanagloria, con querer merecer algo, porque de alguna manera hemos escuchado muchas prédicas diciendo, si eres obediente, Dios te bendice, si vas a hacer Tenemos tal que cosa, agradar si a eres... Dios. Claro, ¿cuándo nos sentimos santos? ¿Cuándo nos sentimos obedientes? Cuando aceptamos al Señor y nos arrepentimos. Ese día para mí fue arrepentirme completamente y no creerme que yo merecía algo. Entonces, ¿no debemos vivir constantemente humillados a Dios? Como ese primer día, ¿no? Estaría bueno hacer esa pregunta a los que están viendo, a los que están conectados. Ujú. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste a los que están conectados? ¿Qué sentiste que cambió tu vida en el diario caminar? Que recuerdes de ese primer día que aceptaste al Señor y cómo estás hoy. ¿Hoy crees que mereces algo de parte de Dios? Muy buena pregunta como para que puedas reflexionar en qué te ha cambiado ese sentir o en qué te ha cambiado ese acercarte a Dios diciendo, Señor, estoy aquí orando, como queriendo merecer algo de Él. Debemos pensar seriamente sobre esto. Bien. Entonces, mira, lo que quiero acotar para esto es que Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque estas cosas no son la misma cosa. La misericordia No, retiene sí, un claro que sí. castigo que merecemos, pero la gracia otorga una bendición que no merecemos. Mirá, en la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Pero Ujú. todavía Dios va más lejos todavía que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos. Él nos ofrece perdón, reconciliación, vida en abundancia, vida eterna, su Espíritu Santo, un lugar en el cielo. Cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio, en su gracia. Ujú. Entonces, es algo impresionante poder no solo entender la gracia, sino empezar a vivirla. ¿Por qué? A vivirla, la red. Claro, porque si sabemos que Dios es misericordioso y Él es bueno, y podemos nosotros poner un ejemplo. Supongamos que estamos manejando nuestro vehículo en la ruta, viene alguien y nos choca. Nosotros que somos misericordiosos, ¿no? Porque nos creemos un poquito mejor que otras personas, y decimos, bueno, la verdad, te disculpo, te perdono por el accidente y no te voy a cobrar nada. Eso sería misericordia. Pero si fuera gracia, sería, ok, te disculpo, te perdono por el accidente y los daños causados, pero encima te invito a comer a mi casa, te regalo dinero y seamos amigos. Eso es mucho más amplio que una simple misericordia. Eso es gracia. Lo Ujú. que Dios nos hizo a nosotros no tan solo nos perdonó los pecados, sino que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Va mucho más allá que la misericordia. Correcto. Amplío un poquito, inclusive, de lo que vos nos hablabas de la salvación, Él nos justificó.
nos santificó, fíjate que nos llamó a ser parte de Él. Somos el cuerpo del mismo Señor Jesús, que es la iglesia, sabemos eso. Y esto no es para cualquiera, esto es solamente para aquellos que hemos creído en fe, con fe, en el Hijo de Dios, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y esto de vivirlo en la gracia es lo que más ha costado a la iglesia profesante, ¿no? De vivir en esto, de que convencido de que somos hijos de Dios, ya no somos esclavos de la ley, del pecado, ¿sí? Ya no Exacto. somos ya esclavos de eso, ahora somos de Cristo, o sea, estamos bajo la ley de Cristo, Sí, sí, ¿sí? la ley real, la ley de amor, exacto, la ley de Ley Cristo. del amor hacia Exacto. Dios, al amor al prójimo, ¿sí? De los mandamientos que Él dijo, todos estos nuevos mandamientos que os doy, esto es para nosotros. Eso Exacto, es lo que exacto. nosotros debemos vivirlo, ¿sí? Hay una Por persona eso, que nos comenta, Juan, dice, mirá qué linda definición, porque dice, no merezco nada, solo sé que a él le place seguirme amando y dándome su bendición de ser llamada su hija, sellada con su Espíritu Santo. Hermoso, hermoso comentario. Gracias, hermana, gracias, Dalila. por comentar. Así es. Sí, bien, Juan, como decías, porque vemos que el autor también de Hebreos habla sobre esta referencia que estabas haciendo, ¿no? Que Ujú. Moisés fue un buen siervo de la casa de Dios, pero fue siervo. En cambio, cuando viene el hijo es heredero de la casa de Dios. Por eso Claro, y Jesús el es mayor que heredero y el Moisés. hacedor, Claro. heredero y el hacedor de la casa. Exacto, exacto. Era el Así, heredero, hereda lo que él construyó, porque él la hizo. tal Es cual, tal increíble cual. eso. Tal cual, tal cual. Debemos entender esta gran diferencia, porque hay muchas personas que todavía siguen leyendo el Antiguo Testamento sin corroborar los tiempos de Dios. Dios es el mismo, pero sus tiempos y sus planificaciones, su forma de revelarse, Él Correcto, fue haciéndolo de manera progresiva. Entonces, no progresivo. podemos todavía estar construyendo un arca como Noé, porque los tiempos han avanzado. Tampoco podemos estar llevando un hijo al altar como Abraham, porque los tiempos fueron avanzando. Entonces debemos Correcto. entender los planes de Dios y cómo Él se reveló. Y lo encontramos en un libro llamado Biblia, Mm. que debemos ir a ella con total respeto, sabiendo que tiene un contexto histórico, que tiene tiempos, que tiene géneros literarios, tiene reglas gramaticales, se escribieron Ujú. de distintas épocas, con distintos autores. Entonces, cuando abrimos la Biblia, debemos descubrir qué nos está diciendo ella, no insertarle cosas a la palabra o acomodándolo a lo que nosotros creemos que nos dice. No, 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 no. Tenemos que tener total respeto y ver qué es lo que ella nos está diciendo a nosotros. Eso, las definiciones, creo que vos las sabés, Juan, de cómo se llama eso, que lo vimos en La, parte de hermenéutica. sí, Cuando es, perdón, la pregunta era, eh, ¿cómo se llama cuando una persona va a observar lo que dice el texto cómo se llama lo que es cuando una persona inserta algo en el texto que no está diciendo? ah, eisegesis, Exacto. Eisegesis es cuando una persona inserta algo que el texto no está diciendo. correcto. Y Y exégesis, exégesis, ¿sí? sí, están las dos. Exégesis cuando uno eh, hace una buena observación del texto y qué es lo que está queriendo decir realmente el autor en el caso de un texto. ¿Sí? Hace una correcta observación, eso es exégesis. ¿Sí? Tal cual, tal Mientras que cual. cuando yo le agrego algo a esa observación y la interpreto a mi manera o le agrego cosas a lo que no está queriendo decir el autor, eso es eisegesis. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí Correcto. está para que
tomen nota en lo que están viendo el vivo, eh, y los que pueden llegar a verlo después, porque seguramente esto va a quedar colgado Va a en el quedar ahí. grupo. Sí. Sí, sí, colgado en el grupo Y lo para que vamos a lo hacer vean. por un tiempito acá en los destacados, Tal cual, sí, sí. para que no se nos pierda. Sí, y seguramente escribirán nuevos comentarios. Lo que podemos hacerles es Correcto, responderles después, al otro día quizás. Eh, pero sí, sí, sí. La idea es acompañarlos un rato, que estén conectados. correcto, sí, sí. Dios los Es una bendice, charla que estamos teniendo. tal cual. A mí me gustaría leer, Nicolás, algo Decime. que nosotros tuvimos acá leyendo juntos, compartiendo este pasaje de Romanos capítulo 6, ¿sí? Con respecto a la gracia de Dios y a dónde tenemos que estar viviendo nosotros como hijos de Dios. Este párrafo del 1 al 14, son dos párrafos en sí, que es todo el capítulo 6, pero no lo vamos a leer todo por una cuestión de que se nos va a ir mucho el tiempo. Claro. Pero no sé Podemos si leer del eh, versículo 1 hasta... el primer párrafo leemos al 14 Dale, o, dale. o es muy largo. No, no, está bien. Para dar un contexto correcto, es importante leer Bien, en párrafos. bien. Lo que vamos a hacer ahora nosotros, vamos a leer el párrafo del capítulo 6 de Romanos, que es del versículo 1 al 14, ¿sí? Ok. Yo lo voy a leer en Reina Valera primero, bueno, no sé, eh, dice, ¿qué pues diremos? No sé, si vos me querés parar mientras voy leyendo, Nicolás, para hacer alguna Ok, observación, ok, ok, ok. paramos y después seguimos avanzando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, este párrafo inicia con preguntas, ¿no? Que lo que hemos muerto, ¿no es cierto?, al pecado, no vamos a seguir viviendo en él. Es lo que está más o menos. Pero bueno, seguimos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así es. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Ahí Así está, también vosotros. hasta el 10, hasta el Ah, 10, ahí está. Juan. Sí, Bien, sí, muy listo. bien. Excelente, excelente. Muchas gracias, Juan. Sí, hay algo importante que está comunicando Pablo en este capítulo. Es muy importante sobre la muerte y la vida. Ujú. Eh, Podemos observar que inicia con una pregunta, Pablo, porque está queriendo aclarar algo que aparentemente lo malinterpretaban aquellos que lo oían Correcto. a Pablo. Entonces, había una disyuntiva entre, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a perseverar en el pecado porque ahora estamos en la gracia o para que la gracia abunde? ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es este tema? ¿Tengo que ser más pecador para recibir más gracia? ¿De qué se trata todo esto? Porque ¿cómo es ahora la justificación o la justicia de Dios? ¿De qué se está tratando esto? Porque nosotros
de alguna manera, aquellos judíos que estaban viviendo en Roma, aquellos que tenían conocimiento de la Torá, decían, pero no, 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 no. Hay algo que no estamos entendiendo sobre cómo Dios está manejando las cosas. Porque la ley, la ley dada a Moisés, dice esto, esto y esto y esto. Entonces se recibe castigo, castigo, castigo. Si yo soy obediente, se hace esto, esto, esto. Entonces recibimos todas las bendiciones, 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 ¿no? En el libro de Deuteronomio, creo que en el capítulo 28 están las maldiciones y las 28, las bendiciones. bendiciones y las maldiciones. Claro, hay una lista enorme de cosas, pero debemos entender que en el contexto del viejo pacto, que fue dado al pueblo de Israel y no a todas las demás naciones, sino al pueblo, porque en el momento cuando Dios les dice, ustedes serán mi pueblo escogido, si obedecen mi pacto, claramente le estaba hablando al pueblo de Israel. Entonces, si la justicia de Dios se basaba en la obediencia y el castigo de Dios se basaba en la desobediencia, en el viejo pacto, bajo la ley dada a Moisés, entonces, ¿de qué se está tratando esto de gracia? ¿Cuál es el propósito de la gracia de Dios? Vemos que Dios envía a su Hijo a morir en la cruz porque no había ningún otro hombre perfecto y apto para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Todos merecíamos castigo y condenación, porque no hay Correcto. uno solo que sea perfecto en su obediencia. Y Santiago también lo dice, aquel que peca solamente infringiendo un punto de la ley, se hace culpable de todo. Entonces, ni los israelitas ni los gentiles eran perfectos, ni lo somos todavía. Por eso vivimos en gracia, en esta gracia que Dios planificó para Correcto. su creación, enviando a su Hijo. Entonces, una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a vivir en la gracia, realmente la pregunta es, ¿están viviendo en la gracia? ¿Están creyendo correctamente para vivir correctamente? Entonces Pablo dice en el primer versículo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No hay un, eh, una amalgama entre el pecado y la gracia. Son dos polos opuestos. Por favor, gente, debemos entender esto. La gracia no va de la mano con el pecado. Es totalmente contraria. Por eso Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mirá, Juan, hay un dicho que dice que los muertos no parlan o los muertos no hablan. No sé si lo escuchaste ese dicho. Correcto. Es lo que yo te iba a decir. Si algo está muerto, no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Mm? Claro, una persona que está muerta. Entonces, claro, entonces nuestra vieja naturaleza, cuando nosotros hemos conocido a Cristo, muere, ¿no es cierto?, en la cruz porque es crucificada juntamente con Cristo, ¿sí? Y muere. Y muere. Claro. O sea, eh, la sí, sí, sí. naturaleza, ¿sí? Sí, sí, sí. Es que Pablo dice, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Correcto. O no sabéis, dice, o no sabéis que todos, acá está, ahí, acá Pablo está explicando cómo es que morimos al pecado si todavía nosotros no estamos en este mundo vivos, vamos a trabajar, comemos, aceptamos al Señor. ¿Cuándo fue el momento que morimos? En qué momento morimos? ¿No? Porque dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto, esto está incluyendo a los creyentes. Entonces, ¿cuándo Ujú. fue? ¿Cuándo fue que alguna vez mi pastor me predicó esto? ¿Cuándo morí yo? ¿No? Porque vamos a la iglesia todos los domingos, tenemos la reunión, ¿y cuándo fue que hemos escuchado alguna prédica arriba del púlpito, o en una casa, o en una reunión, que se haya dicho que hemos muerto? ¿Cuándo morimos? O sea, yo voy a Romanos 6 y me pregunto, ¿cuándo morí yo?
como ¿Qué dice Pablo. respondería? ¿Qué responderían? Por ejemplo, los que están ahí en vivo ahora en directo, Ujú. ¿cuándo se enteraron que murieron? ¿Eh? Viviendo en el Evangelio, cuando aceptaron al Señor. ¿Cuándo fue que se enteraron que han muerto al pecado? Como dice Pablo en Romanos 6:2. ¿Cuándo fue que o alguna vez lo leyeron y lo pasaron de largo como diciendo, no, todavía no lo entiendo esto, voy a esperar a que Claro. alguien me lo explique? Esto es muy importante lo que dice Pablo, porque hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí hay una pregunta que dice, cuando me bauticé. A mi hermana ¿Eh? Dalila. Gracias, mi hermana Dalila, por estar con nosotros. Muy bien, muy bien. Cuando me bauticé. El bautismo, acá está hablando del bautismo en Cristo, que es cuando recibimos al Espíritu Santo. Mm, Pasamos de muerte a vida. ¿Sí? La vida del Señor introduce en nosotros a través del Espíritu Santo. Este es el bautismo de fuego, del que está hablando Romanos 6. No es por el agua. El agua era para bautismo de arrepentimientos, pero cuando pasamos de muerte a vida, es a través del Espíritu Santo. Arrepentida y transformada recibiendo su Espíritu Santo en mí, dice la hermana. Muy bien, exactamente. Así es. Ay, Fabiola, eso no lo muy leí. bien. Ahí lo puse yo en el vivo. Exactamente. Ah, Entonces, Pablo sigue narrando y dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el hecho de pasar de muerte a vida. Entonces, ¿cómo es que debemos andar? Pablo, en Romanos 6:4, dice que debemos andar en vida nueva. Entonces, correcto. ¿la gracia qué es? ¿Que abunde el pecado? No. ¿Es perseverar No, en de pecado? ninguna manera. No, de De ninguna ninguna manera. manera. La gracia es No. andar en una vida nueva. Tan Claro, porque simplemente como eso. hay un punto que quiero que lo leamos, que es el versículo que sigue, que eso lo Ok. complementa, que es el versículo acá del 5. Ajá. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o porque si hemos muerto, ahora también, dice, así también lo seremos en la de su resurrección, porque lo que nosotros hemos experimentado es la resurrección, que ese es el punto. Nosotros hemos pasado de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿En qué momento? Bueno, que nos responda la pregunta y la hermana Dalila dice, porque no me bauticé. ¿En qué momento fue? Hubo un momento en que yo morí en la cruz con Claro. Cristo, pero no solo Exactamente. morí, también se efectúa en mí la resurrección. Así es. Así es. Estas dos cosas, la muerte y la resurrección, es el fundamento del Evangelio de Cristo en nosotros. Así ¿Por es. qué? Porque ahora Perfecto. yo he sido resucitado y por lo tanto todas las bendiciones de Cristo están sobre mí. Porque ahora yo Claro. estoy vivo, porque pasé por la muerte y por la resurrección. Estoy Así es. hablando de la resurrección espiritual, no estoy hablando de la resurrección física, que tampoco se Claro. malinterprete, ¿sí? Eso, en eso tenemos esperanza. Nosotros somos salvos en Claro, esperanza de recibir un cuerpo correcto. glorificado, que Eso va a eso va a ser en ocurrir, el día del Señor, exactamente. Pero nuestra vida correcto. interior es la que Mm, pasamos de muerte a vida. Estamos ujú. viviendo en esa muerte, pasamos ese proceso de muerte a vida. Ahora, ¿cómo debemos andar? Si pasamos de muerte a vida, Juan, ¿cómo debemos andar ahora? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se vive en esta gracia de pasar de muerte a vida? ¿Qué es lo que Ahora que dice? estamos ahora que estamos resucitados
cómo tenemos que vivirlo. En una vida nueva, en gracia. Ujú. No hay similitud. Cuando una persona nace de nuevo, no hay eh, una, un acostumbramiento al pecado. No, porque dice, no, Correcto, la gracia es libertinaje. No, 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 no. Aquel que vive en libertinaje no está viviendo en la gracia de Dios. Porque correcto. no hay en la gracia una vida vieja. En la gracia hay Eh, una vida nueva. no hay, yo quiero agregarle a eso, ¿sabes por qué? Porque yo creo que, a ver, no es que, a ver, a mí me encanta profundizar este tema, ¿sí? ¿Por qué motivo? No solamente es, o sea, ¿cómo fue que dijiste vos? Se me fue lo que iba a decir. Lo que acabo de Eh, decir, sí, en la gracia no hay una vieja vida de pecado. En la gracia hay una vida nueva en Cristo. correcto, ahí está. En la gracia hay una vida nueva, pero también hay una mente nueva, Ujú. que a mí me parece de que muchos en la actualidad están viviendo en la gracia, pero con su mente Puesto en lo en viejo. en el antiguo pacto, en la ley, como le ocurrió a los israelitas. Los israelitas salieron de Egipto, ¿sí? Dios los mostró las maravillas, abrió el mar rojo, Dios todo eso, les dio el maná, todo eso, andaban por el desierto, eran ya libres, pero su mente eran esclavos todavía de Egipto. Por eso Lamentablemente hicieron sí. el becerro, por eso murieron todos menos Josué y Caleb. Yo creo que ese ha sido, es el grave problema de la iglesia actual. No Sí, cree, o sea, por allí no lo ha dimensionado en su mente que estamos ya en la gracia de Dios, que debemos ya vivir una vida nueva. Y el que vive en la vida nueva no peca, no es esclavo del pecado, porque eso era antes. claro, Antes exactamente. éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos del pecado. Ya Y si no, un ya, hijo de Dios, un hijo de resurrección, un hijo de la vida nueva, peca, abogado tenemos y claro, nosotros Dios nos considera justo. exactamente. Bien, Pero ya bien. no tenemos. Están buenos esos puntos que hablaste recién. Está bueno poder ampliarlos, pero vamos a terminar el contexto de Ah, bien, Romanos 6. bien. Entonces, habías leído hasta el 5, ¿no? Al 5. Bien, el 6, leo el 6. Dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces en la gracia no se sirve al pecado. Mis No, amados claro. hermanos, debemos entender esta parte, que cuando una persona predica gracia y está hablando de gracia, no sirve al pecado, no sirve al pecado, porque el viejo hombre Es quedó correcto, crucificado. correcto. Es correcto decir, Nicolás, soy un hijo de Dios pecador. La verdad que no, porque la O postura, santos pecadores, todos estos dichos, somos santos pecadores, somos hijos de Dios que todavía vivimos, que tenemos el cuerpo de pecado, todo esto, bueno, o sea, eh, si lo pasamos en blanco, si lo queremos aclarar, sí, es que nosotros vivimos en una justificación constante. ¿Por qué correcto, vivimos en una justificación constante desde que recibimos al Señor? Porque todavía no somos perfectos. Esto debemos tenerlos en claro. Pues esa es la primera pregunta que habíamos hecho al inicio, es ¿cuándo fue que te creíste que pasaste de pedirle perdón al Señor para aceptar la vida eterna a decir, che, Señor, la verdad que estoy haciendo las cosas bien, necesito que me recompenses? ¿Cuándo fue esa disyuntiva de pasar de la humillación a la vanidad o a la vanagloria? No, 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 no. Debemos entender esto, mis amados hermanos, que
vivimos en una justificación constante desde el primer día Ujú, y a partir de ahí vivimos en una gracia constante y en un perdón constante. Por eso abogado tenemos. Entonces, ujú. resulta que nosotros tenemos una justificación constante debido a que todavía no somos perfectos. Entonces, al no tener una obediencia perfecta, al no tener un cuerpo ya glorificado en esta vida hoy actualmente, necesitamos vivir en gracia. Por eso Dios ofrece esta gracia, este evangelio de gracia, para que vivamos continuamente en él. En el momento que nos salimos y decimos, como decías vos, Juan, en nuestro pensamiento, ¿no? Como que hay una desconexión. Esa desconexión no tiene que existir. Tiene que ir acompañada de la fe, la mente. Por eso dice en una parte que tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos entender que al no ser perfectos, somos justificados constantemente. Y si nos equivocamos, abogado tenemos en Cristo. De esto es Claro. parte también la gracia. Es algo que no merecemos. Que esto sería es vivir la vida nueva, porque Exacto. de esto se trata de vivir la vida nueva, justamente que está refiriéndose el verso 4, ¿sí? De vivir la vida nueva, porque esto es lo que a nosotros nos hace que cada día nuestra alma sea transformada, nuestra alma y nuestra mente sea transformada día a día, ¿sí? Exacto. Que de esto se trata, de esto Vamos, se trata la el gracia, Señor nos va perfeccionando y nos va moldeando el carácter de Cristo en correcto, nosotros, hasta exacto. llegar a la madurez del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo Ujú. es que estamos creciendo y, y Dios nos va perfeccionando? Entonces la pregunta, si hay algún hermano en el vivo o va a leer o va a ver este vivo, la pregunta que te hago es, ¿de verdad crees que ya maduraste a la estatura de Cristo? ¿De verdad crees que Ujú. ya eres perfecto? ¿De verdad crees que Dios ya culminó la obra en vos y que ya no pecas más? ¿De verdad? Es muy serio esto, porque si hay alguien que realmente lo cree o lo piensa, aunque no lo diga, eso va en contra de la gracia de Dios. Eso va en contra de la humillación a Dios. Eso es ego. Eso es algo que el hombre busca. Eso no es amar a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. En absoluto. Esta parte debemos entenderla. Es muy importante para poder creer correctamente y así vivir correctamente. Entonces, Bueno, Pablo dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Muy claro Pablo con esto, de pasar de la vieja vida de muerte a la nueva vida en Cristo. Es muy importante esto, mis amados hermanos, poder creerlo correctamente y así vivir correctamente. Si ujú. tienen algún comentario, háganlo. Si tienen alguna duda, comenten. Es muy importante, es muy importante. Habías dicho hasta el 14. Mira, yo lo voy a leer, el 14 lo voy a leer porque creo que sintetiza acá lo que estamos hablando. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la No gracia. bajo la gracia. Juan, según Pablo, Romanos 6, versículo 14, ¿cuándo es que el pecado no se enseñorea de nosotros? Desde el momento en que hemos muerto al pecado. Nuestra vieja naturaleza murió y nosotros resucitamos. A partir de ahí, ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Esa sería mi respuesta. Y la postura que dice ahí en el versículo 14, una posición. Hay como una posición, como alguien que se ubica en un lugar y se ubica en otro lugar. ¿Cuál es la Y ubicación en correcta? la gracia, ubicarme en la gracia.
Perfecto. tanto mentalmente como creerla. La creo, yo vivo en la gracia y, y mi mente también está en la gracia. Perfecto. Así Si es, en este así es. momento erro al Señor y peco porque todavía vivo en este cuerpo, ¿no es cierto?, que está siendo el Señor me justifica cuando yo voy a Aunque arrepentir. no lo querramos, aunque no lo querramos hacer, nadie es perfecto. Hay una parte, creo que Correcto, Santiago habla sobre que el varón perfecto domina su lengua. No hay ningún varón perfecto que domine su lengua y no hay quien no peque con la lengua. Entonces, a ver, claro, mirá, ¿te acuerdas cuando Jesús le dice a los fariseos, dice, habéis oído que aquel que adultera peca, pero fíjate cómo Jesús dice, aquel que ya pecó o codició en su corazón. Fíjate ujú, hasta qué nivel lleva la gravedad del pecado, como para que nadie se salve. ujú. Si Nadie no puede es, justificarse. claro, nadie puede justificarse a esa semejante declaración que él hace. Porque tanto hombres como mujeres alguna vez han codiciado en su corazón. Y eso Jesús lo considera como adulterio. Ujú. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era el castigo del adúltero en la ley? Lo apedreaban. Tenía que morir. Entonces, de alguna manera Jesús dijo, muchachos, todos tienen que morir. No hay uno que sea santo acá, que me diga que no haya codiciado alguna vez en su corazón. Eleva tanto la vara como para que nadie se justifique, que solamente la justificación viene a través de él. Entonces, Juan, esta justicia de Dios, Dios la planificó a través de su Hijo y ya no por la ley. Entonces, si por la ley vos obedecías, Dios te recompensaba. Si por la ley Correcto. vos te desobedecías, Dios te castigaba. Entonces, ¿cómo es la gracia? ¿Cómo es la justicia de Dios en el Evangelio? ¿No? ¿Cómo es la justicia de Dios en el Evangelio? Fijémonos en Romanos, estemos sobre los Romanos todavía. Vayamos al al capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vemos de qué se trata esta justicia de Dios a través de Cristo. En el versículo 17. Dice el verso 1:17 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Te animás a leerlo también en otra versión? ¿En otra traducción? La NBI dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¡Wow! Qué linda como esa Está traducción buena esa, dice, ¿eh? de principio A a fin. fin. De principio a fin. O sea que desde cuando estábamos hablando, ¿no? Desde el primer día que hicimos, Señor, me arrepiento, te acepto en mi Claro. corazón. Debemos continuar en esa justicia, en la fe en Cristo, hasta el fin, de principio a fin. ¿Cómo es que el cristiano, desconecta su mente de la fe y dice, no, 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 ahora me voy a basar en mis propios atributos? Yo creo que soy mejor hermanito en Cristo que aquel que está faltando los domingos a la iglesia. ¿No dice Pablo en Romanos 1:17 que la justicia de Dios es por fe? No porque vos Mm. vayas todos los domingos a la iglesia. Por favor, mis amados hermanos, tengamos comprensión de lectura, aunque sea si no entendemos lo que Pablo está diciendo. Leámoslos literalmente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
¿por dónde quieres escaparte para decir que mereces algo o para decir que hay otro tipo de justicia de Dios en el Evangelio? En el Evangelio solamente hay una clase de justicia y es por fe, de principio a fin. No hay otro, es a través de Cristo. Correcto. Me encantó esa. Quiero leerlo en La Dios habla hoy, a ver qué dice Romanos 1. A ver, Romanos 1:17, sí. en La Dios habla hoy, dice, me gustaría pegarla, dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así Claro. lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Ah, qué lindo. Precioso, precioso porque Nos si nos... muestra, dice, el Evangelio nos muestra, nos está diciendo, hermano, esta es la manera correcta que nos hace justo el Evangelio, la gracia. Es por fe, de principio a fin. Y nosotros y a- debemos vivir en eso. Exactamente, y cómo Pablo se refuerza esta verdad diciendo, como está escrito, ¿no? Claro, Pablo siempre, cuando él habla, en muchas de las ocasiones, se refuerza este pensamiento de la correcta doctrina diciendo está escrito. Entonces, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está en la escrito? Torah. Lo encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo Correcto. 4, y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Entonces la fe nuestra está en Cristo, porque Dios envió a su Hijo. Entonces, quien nos justifica es Dios a través de Jesús, de la obra de Cristo en la cruz. Eh, si nos ponemos a pensar y a reflexionar, esto que estamos hablando es un fundamento, como vos decías, Juan, es importantísimo para el Evangelio poder entenderlo y creerlo, Entenderlo. porque si lo creemos y entendemos correctamente, nos va a hacer en nosotros un resultado de vivir correctamente el Evangelio. Ujú. Ya no tenemos condenación, como Pablo sigue hablando en Romanos 8. Nadie nos puede acusar, porque el mismo juez que nos podría acusar muere por nosotros, salvándonos. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Ves cómo todo lo que escribe Pablo está unificado? No hay una disyuntiva, no hay una disociación en lo que él habla. Entonces, Correcto. eh, la gracia. Esto es, esto es gracia. Es algo que no merecemos. De principio a fin. La justicia de Dios es por fe en Cristo. De principio a fin. No hay otra cosa. No hay otro estilo de justicia. Qué, qué perfecto. Me encantó charlar este tema porque justamente venimos saliendo de un domingo de resurrección, de Pascua y todo esto. Mira, Tal cual. y es justamente el mundo recuerda, ¿no es cierto?, a Jesús en la Pascua, murió, resucitó. Correcto todo eso. Pero cuán importante el hecho es que nosotros vivamos ya no más en la muerte, sino vivamos como hijos vivos de la nueva vida, como hijos de resurrección, como hijos que vivimos en la gracia y en la justicia de Dios por fe. Tal cual. Muy bien, muy bien. Muy bien. Así es, Juan. Así es. Que esa vida de Dios está activa en nosotros y nos hace vivir esa vida nueva, justamente por la obra de Cristo en la cruz. Una cosa que quería aclarar es que ¿por qué hay tanta gente que se levanta en contra de lo que es la gracia de Dios? ¿Por qué? En realidad no es, hay gente sí, pero el que mayor enemigo de la gracia de Dios es el diablo. Porque Ujú. el diablo no pudo impedir que Jesús muera en la cruz. Entonces, la obra ya está hecha. Consumado es, dijo Jesús. Entonces, y él resucita el tercer día. Entonces,
Si el diablo no pudo impedir semejante obra de amor de Dios para su creación, entonces lo que va a intentar hacer es que lo creas incorrectamente. Por eso es cuando, Correcto. Mm. cuando se levantan publicaciones o comentarios diciendo, no, la gracia es libertinaje. Mi hermano, no escuches al diablo. Mm. Pablo dice, el Evangelio de la gracia de Dios. Jesús estaba lleno de gracia y verdad. ¿Por qué es tan importante la gracia para Dios y para los cristianos? ¿Por qué le molesta tanto al diablo la gracia de Dios? Porque como no pudo impedir la obra de Jesús en la cruz, lo que va a querer intentar es que vos no conozcas ni vivas en la gracia. Porque como Correcto. habíamos leído en Romanos 6, el pecado no se enseñorea cuando el cristiano empieza a ponerse en una posición bajo la gracia de Dios. Mirá, lo podemos graficar de esta manera. ¿Cuándo fue que Pablo comentaba él que le vino el aguijón en la carne? ¿Por qué motivo había sido? ¿Te acuerdas, Juan? Eh, él decía que, o sea, tenía esa debilidad, ¿sí? Que no se nos dice cuál era el aguijón que tenía y que él le reclamaba a Dios, Señor, de que él interviniera en esa. Y aparentemente Dios permitía que un espíritu, ¿no es cierto?, lo Un mensajero de abofeteara, dice, Satanás, dice, claro, un un mensajero de mensajero, Satanás. un Sí, no, espíritu, un no mensajero de dice Satanás. espíritu, pero dice mensajero que lo venía a Sí, bofetear, ¿no? sí, Pero, sí. ¿cuál era la razón? La razón era que él, de alguna manera, por tanta revelación que había recibido de Dios, él tendía a vanagloriarse de esas Ah, cosas. correcto. Ujú. Entonces le pide al Señor 3 veces que le quite este aguijón en la carne. Pero Pablo lo dice por una cuestión de vanagloriarme en tantas revelaciones y visiones. Por eso él se expresa en tercera persona y dice, conozco a alguien que ha subido al cielo, y está hablando de él, pero él siente como que si lo dice que es él, sonaría más vanaglorioso. Entonces, de alguna Ujú. manera, le es permitido este mensajero de Satanás para que lo bofetee. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bástate en mi gracia. Vemos cómo la gracia de Dios va en contra de la vanagloria. ¿Ve cómo la gracia de Ujú. Dios está a favor de la humillación? ¿Quiénes son los que Dios mira desde lejos? A los altivos. Al soberbio, al altivo. Más, más da gracia a los humildes. Dios estaba tratando con Pablo, con este mensajero de Satanás que lo venía a bofetear, para que no se vanagloríe, sino que se baste en su gracia. Lo que estaba diciendo es, humíllate, no te vanagloríes. Si quieres vivir Ujú. la gracia, debes vivir humillado continuamente en la presencia de Dios. No tengas una gota de vanidad o vanagloria en las cosas de Dios, en las reuniones, en servir a los hermanos, en todo lo que hagas para el Señor. Hacerlo con amor y de corazón para el Señor. No buscando los aplausos del hombre, no buscando el éxito. Todas estas cosas que se han introducido en las iglesias como el coaching, como el Evangelio de la Prosperidad, todo lo que busca el Ujú. éxito del hombre. En un momento Jesús lo mira a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú te fijas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, cuando un cristiano se está fijando mucho en las cosas de los hombres o en las cosas de este mundo, preguntémonos en qué lugar y en qué bando estamos, dónde estamos, en qué estamos haciendo. A ver si estamos inclinados a la voluntad de Dios o mirá si el Señor nos tiene que mirar y decir, te reprendo, Satanás. Tengamos cuidado, en ese momento fue un hecho épico, puntual en la vida de Pedro, pero eh, tengamos ese sentir. Yo creo que el Espíritu Santo le está hablando, el Señor a través del Espíritu Santo le está hablando a muchos corazones que van a ver este video, que están viendo este video, que la gracia de Dios va acompañada de la humillación del cristiano hacia Dios. Ujú. No tiene una gota de soberbia Pero ni de eso tiene que vanagloria. ser día a día, todos Día los a días día, tenemos que constantemente. hacer eso.
Por eso constantemente. Pablo dice, entonces, mejor me gloriaré en mis debilidades. Más bien me gloriaré en mis debilidades. Porque el poder de Dios se perfecciona cuando yo estoy en una postura de débil, de que necesito, de que me humillo, de que Dios te necesito. Ahí es cuando el poder de Dios está presente en nosotros de una forma activa. Porque, repito, Dios mira de lejos al altivo, más da gracia a los humildes. Qué bárbaro, ¿eh? Hermoso. Bueno, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga dando sabiduría, entendimientos, revelación de Cristo, de poder conocerlo más a Él, de acercarnos a la palabra de Dios sabiendo y esperando, observando qué es lo que ella nos tiene para decir, no introduciendo cosas que la palabra de Dios no dice, y entender este fundamento principal, ¿no? El Evangelio de la Correcto. gracia de Dios, la muerte y la resurrección de Cristo, la justicia de Dios por fe, todas estas cosas que nos ayudan a vivir correctamente el Evangelio. Bueno, mi amado Correcto. Juan, bueno, te despido, finalizamos la transmisión, que Dios nos siga bendiciendo y oramos por todas Gracias las a todos. personas que estuvieron presentes y los que van a ver, también Dios los bendiga mucho. Bueno, mi hermano, Dios les bendiga. un abrazo grande, Chao. bendiciones, bendiciones.